A veces, el espejo devuelve un reflejo que desafía el tiempo, como si la piel y la mirada se negaran a obedecer la cronología impuesta por los calendarios. Hay algo inquietante en este fenómeno, el rostro joven que oculta abismos de vivencias, cicatrices invisibles y secretos que la superficie no revela. ¿Qué nos hace parecer más jóvenes de lo que somos? Y, aún más perturbador, ¿será que la juventud aparente es solo un velo que cubre la verdadera edad del alma? Cuando nos enfrentamos a la pregunta de qué es, en realidad, envejecer, nos vemos obligados a encarar la paradoja entre el cuerpo que se desgasta y la conciencia que, a veces, permanece intacta o incluso se renueva. El tiempo, esa entidad abstracta e implacable, no se limita a contar arrugas o canas. Se infiltra en las grietas del pensamiento, moldea creencias, corroe o fortalece esperanzas. ¿Y si la juventud no fuera una etapa, sino un estado del espíritu, una rebelión silenciosa contra la erosión de la existencia? ¿Por qué algunos parecen atravesar las décadas como quien baila al borde del abismo, mientras otros envejecen ya en la juventud, ahogados por el peso de una vida no vivida? La filosofía, desde Heráclito, nos recuerda que todo fluye, nada permanece. El ser humano, sin embargo, insiste en buscar anclas, intenta fijar la juventud en cremas, procedimientos, dietas, como si fuera posible detener el río solo con las manos. Pero hay algo más profundo en esta búsqueda. La juventud aparente puede ser un síntoma de una negación existencial, un intento de negar la finitud, o quizás el eco de un alma que nunca se acomodó a la rutina. Nietzsche, al hablar del eterno retorno, propone que la vida digna es aquella que desearíamos vivir infinitas veces. Tal vez quien parece joven, incluso cuando el tiempo avanza, sea quien, consciente o no, vive cada instante como si fuera único, no por ingenuidad, sino por una lucidez casi dolorosa ante la transitoriedad. En el campo de la psicología, Jung describe el proceso de individuación como una travesía hacia el autoconocimiento, una inmersión en los rincones oscuros del inconsciente. Quien se lanza a este recorrido, enfrentando miedos e integrando sombras, emerge con una ligereza paradójica, carga el peso del mundo, pero camina con pasos de quien acaba de nacer. La juventud, en este sentido, no es ausencia de dolor, sino la capacidad de transmutarlo en sabiduría silenciosa. El rostro que sonríe sin motivo aparente, la mirada que brilla incluso después de noches de insomnio, son señales de un alma que se niega a ser domesticada por el tedio o el cinismo. La sociedad contemporánea, obsesionada con métricas y apariencias, olvida que la vitalidad verdadera nace del conflicto, de la duda, de la inquietud. El joven de espíritu no es quien ignora el sufrimiento, sino quien lo acoge y lo transforma en impulso creativo. Como Sísifo, empuja la piedra montaña arriba, pero encuentra sentido en el propio esfuerzo, no en la promesa de llegada. La juventud, entonces, es menos un don genético y más un ejercicio de resistencia, resistir al conformismo, a la desesperación, a la tentación de convertirse en espectador de su propia vida. Hay quienes dicen que las almas antiguas llevan en la mirada la serenidad de quien ya vio demasiado, pero también la curiosidad intacta de quien aún se sorprende con lo obvio. Esta combinación rara, sabiduría y asombro, es quizás el secreto de quienes desafían el tiempo. No se trata de negar las marcas de la edad, sino de habitarlas con dignidad, como quien viste cicatrices como medallas silenciosas. El cuerpo envejece, pero el alma que permanece abierta al misterio nunca se rinde al cansancio definitivo. En el fondo, tal vez lo que nos mantiene jóvenes no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de permanecer vulnerables. El cinismo envejece más que cualquier línea de expresión. La esperanza, aunque herida, es una fuerza revolucionaria. La mirada que aún se emociona ante el amanecer, que se inquieta con las injusticias del mundo, que se permite reír de sí misma, es la mirada de quien no se entregó al automatismo. La juventud, en este sentido, es una insumisión, negarse a la anestesia, mantenerse permeable al absurdo y a la belleza. La psicofilosofía nos invita a pensar que la apariencia joven puede ser el reflejo de una mente que no se dejó endurecer. La empatía, por ejemplo, es un rasgo que desafía la lógica del tiempo. Quien siente con el otro, quien se permite ser afectado, mantiene el corazón latiendo en otro ritmo. La compasión, lejos de ser un lujo, es una necesidad vital. El resentimiento, en cambio, es corrosivo, envejece, amarga, petrifica. El perdón, aunque silencioso, es un elixir que suaviza rasgos y disuelve rencores. La adaptación es otra palabra clave. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa, y quien resiste al cambio se fosiliza por dentro. El joven de verdad es quien baila con la incertidumbre, quien acepta la impermanencia como parte del juego.
No se trata de ser superficial o voluble, sino de cultivar una flexibilidad existencial. Como bambúes que se doblan al viento, pero no se rompen, estas personas atraviesan crisis, pérdidas y nuevos comienzos sin perder la elasticidad del alma. El optimismo, frecuentemente confundido con ingenuidad, es una forma de coraje. Mantener la esperanza en tiempos oscuros es un acto de rebeldía. La sonrisa que desafía la desesperanza es un arma silenciosa contra el envejecimiento precoz del espíritu. El pesimismo, por otro lado, es una trampa cómoda, protege del sufrimiento, pero también impide el florecimiento. La mirada que busca sentido incluso en el caos es la mirada de quien se niega a envejecer por dentro. Hay aún una dimensión de propósito, de misión. Algunos llevan consigo una sensación de llamado, como si hubieran venido al mundo para cumplir algo más grande que ellos mismos. Esta sensación de ser necesario, de hacer la diferencia, confiere una energía que desafía la lógica biológica. El vacío existencial, tan común en sociedades saturadas de estímulos, es un veneno lento. Encontrar sentido, aunque sea provisional, aunque sea inventado, es un antídoto poderoso contra el desgaste del alma. Finalmente, permanece el misterio del asombro. La capacidad de sorprenderse, de ver poesía en lo cotidiano, es quizás el don más raro. El adulto cínico, que ya lo ha visto todo, pierde la capacidad de renovarse. El joven de espíritu, en cambio, preserva la mirada inaugural, esa que transforma lo banal en extraordinario. No es una fuga de la realidad, sino una forma de resistencia. Mantener el asombro ante el mundo es negarse a morir en vida. En el silencio entre un pensamiento y otro, quizás resida la respuesta al enigma de la juventud que desafía el tiempo. No se trata de negar el envejecimiento, sino de reinventarlo. El cuerpo puede ceder, pero la mente que permanece inquieta, el corazón que late con intensidad y el alma que se permite ser atravesada por el misterio, esos sí son eternamente jóvenes. Y, al fin y al cabo, quizás el secreto sea aceptar la propia finitud sin renunciar jamás a la intensidad. Porque vivir, al fin y al cabo, es arder despacio, consumiéndose sin apagarse por completo.